Bueno, primero, antes de arrancar, bueno, vamos a presentarnos. Esta charla la hacemos de la Dirección de Niñez y Adolescencia, con la colaboración prácticamente total de Gestión del Conocimiento. Esta charla ya la hemos hecho en otras oportunidades, la hemos hecho en los últimos años. Vamos revocando algunas actualizaciones. Hay un aula virtual donde se desarrolla, y lo que consta la charla o esta capacitación es en todo lo que es la pesquisa en general, en la etapa perinatal, desde lo que es el ecocardiofetal, con lo que va a dar el doctor Pastore ahora, que es parte del grupo de trabajo de cardiología infantil del Hospital Alasia. También va a hablar de la parte de la oximetría diferencial, ya una vez que nació el niño. Después vamos a la charla que va a seguir, es todo lo que es en la etapa prenatal, la serología del embarazo. Después en charlas sucesivas se va a hacer lo que es la pesquisa auditiva, lo que es la pesquisa visual, toda la generalización de las muestras y cómo se deben realizar, lo va a dar el grupo de trabajo del laboratorio de pesquisa, toda la gente especializada en las tomas de muestras y en cómo se deben desarrollar las muestras. Seguirá con las pesquisas metabólicas, con las pesquisas endocrinológicas y con todo lo que es FQP, también por el equipo de la Alasia. Bueno, eso más o menos en general es la charla en general, lo que se va a citar en 5 charlas. Esta es la primera, entonces vamos a empezar con el doctor Enzo Pastore, que es del equipo de cardiología infantil, cardiólogo infantil, del Hospital Alasia. Así que bueno, él nos va a abrir la charla diciéndonos un poco lo que es lo que hablamos, la oximetría diferencial y el ecocardio fetal, lineamientos generales, y después dejamos algo de apertura si alguien quiere preguntar algo. Enzo, bueno, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, primero gracias por la invitación. Yo estoy acá a través del doctor González, que bueno, por una cuestión de otros compromisos no pudo estar y me pidió que venga acá a estar con ustedes y poder dar esta charla. Particularmente en lo que el Power se refiere, ¿sí? Nosotros hicimos hincapié en lo que es el screening cardíaco fetal, ¿sí? Que es toda la parte del ecocardio fetal, particularmente para poder ver y descartar lo que son las malformaciones congénitas. Así todo, parte de la charla, y creo que una parte importante en todo lo que es la pesquisa y la detección de patologías es a través, más allá de lo que es la ecografía, a través de la clínica. Y no es un dato menor el tema de la oximetría de pulso, que un poco Jorge quería que charlemos, en el cual los pacientes en su gran mayoría tenían que tener una oximetría de pulso, una medición de saturometría previamente al alta cuando los niños nacen, porque desde ese lugar se puede detectar muchas malformaciones desde el punto de vista cardíaco. Sí, la oximetría de pulso es tan importante como la ocultación, es tan importante como el examen físico en general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da pautas de que en la etapa, ¿sí?, neonatal, ¿sí?, y desde el punto de vista en la etapa prebiológica, cuando nacen y el bebé en las primeras horas de vida, puede llegar a tener alteraciones desde el punto de vista de las saturaciones, donde clínicamente no nos puede manifestar nada. Por eso es tan importante y nosotros hacemos tanto hincapié en que todo paciente que recién nace o durante las primeras horas o previamente al alta en un chico que está en rooming, si ya sea con un parto o una cesárea, es muy importante el tema de la oximetría de pulso. Y ni hablar si se puede hacer el tema de la diferencial de saturaciones, ¿sí? Tanto tomar la saturometría en los miembros superiores como en los miembros inferiores, que también eso puede llevar a hacernos pensar en que ese paciente, más allá de que tenga o no tenga una sintomatología franca, pueda tener algún problema o una malformación. Por eso, antes de arrancar completamente con el tema de la ecografía y la detección, etcétera, volver a la base, a la fuente, donde es tan importante el tema de las oxigenaciones y la saturometría particularmente. Bueno, entrando bien en lo que es el screening cardíaco fetal,
más allá de la clínica que nosotros charlábamos, que eso en la etapa postnatal, en la etapa prenatal nosotros utilizamos la ecocardiografía fetal particularmente para ¿qué? Para detectar las cardiopatías congénitas complejas, ¿sí? Complejas y severas. ¿Para qué? Para poder tener el paciente, ¿sí? Con cardiopatías complejas, poder tener, ¿sí? Previo al nacimiento, poder utilizar una buena derivación y para que este paciente, conjuntamente en la incubadora más natural que tenemos, que es la panza de la madre, pueda ser derivado a donde corresponda en base a la patología de base para poder sí resolver el problema. Por eso es muy, muy importante la ecografía fetal para poder hacer un diagnóstico correcto, oportuno y una derivación correcta y oportuna a un centro correspondiente en lo que respecta a la derivación del paciente para que para poder resolver el problema, donde así se disminuye muchísimo, muchísimo lo que es la morbimortalidad de todas las patologías cardíacas. En lo que respecta a la ecografía en sí, Jorge, la segunda diapositiva, por favor. ¿Cómo no? Nosotros en el screening ecocardiográfico, o sea, en la ecografía nosotros evaluamos ¿sí? Tres grandes, digamos, ventanas que nosotros llamamos que en esas ventanas uno puede evaluar, sí, te diría, casi la totalidad de las malformaciones. Después vamos a hablar bien de los tipos de malformaciones, pero a lo que uno bien digamos, apunta es a tratar de descartar todo lo que son las malformaciones severas que requieren una intervención sí, quirúrgica, a la brevedad, a las poquitas horas de vida, por lo cual es muy importante poder hacer este diagnóstico. Dentro de lo que es el screening ecocardiográfico, nosotros evaluamos ¿sí? tres cortes importantes, un corte que se llama de 4 cámaras, un corte de 3 vasos y un corte de 3 vasos tráquea, que es un 3 vasos tráquea alto, que donde ahí podemos evaluar distintos ¿sí? Disposiciones anatómicas y distintas alteraciones anatómicas que puede tener ese embrión y desde ese lugar poder ¿sí? descartar y diagnosticar patologías severas. La siguiente, Jorge. Puntualmente, ¿sí? Yo le voy a hacer unas reseñas rápidas de lo que uno puede evaluar en cada cortes, ¿sí? Para ir viendo qué es lo que uno tiene que ver viendo ecocardiográficamente y las características que podemos tenerlo. En el 4 cámaras que vemos ahí hay una imagen ecocardiográfica donde se ve ¿sí? Un corte de corazón que es el 4 cámaras y donde en el 4 cámaras nosotros ¿qué evaluamos particularmente? Primero, la ubicación del corazón dentro de lo que es la cavidad, siempre en el ángulo inferior ¿sí? de lo que es la cavidad ¿sí? tóraco-abdominal, ¿sí? La relación cardiotorácica que representa el corazón en todo el área, donde normalmente la cavidad representa una capacidad mayor del 45%. El número de cavidades que tenemos que evaluar, que siempre el número de cavidades tiene que ser 4 cavidades, acuérdense, 2 aurículas y 2 ventrículos. Ver la simetría o asimetría de esas cavidades. Siempre las cavidades del lado derecho del corazón dentro de la panza son más grandes en una relación 1.5 a 1 con respecto a lo que es el lado izquierdo. Eso es por las presiones que manejan ¿sí? intrauterinamente. Después, evaluar en esas mismas 4 cámaras lo que es la cruz del corazón. La cruz del corazón la forma ¿sí? los tabiques o septum interauricular, interventriculares y las dos válvulas auriculoventriculares, tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide. Después, en ese mismo corte podemos evaluar la función y la contractilidad que tenemos en el corazón para ver si esa función cardíaca es normal o está ligeramente alterada, ya sea por una patología o por alguna cierta afectación que puede ser en el ritmo, como se puede ver también lo que son las arritmias cardíacas. Y por otro lado también en el 4 cámaras, bien digo, se puede evaluar lo que son las venas pulmonares y el ingreso de estas mismas a lo que es la aurícula que está ubicada en el lado izquierdo. Normalmente recuerden que tenemos 4 venas pulmonares, 2 derechas sí, y 2 izquierdas anteriores y posteriores, y eso es la evaluación que tiene que ver porque a veces hay patologías como las anomalías totales del retorno venoso, que donde tenemos que esas venas pulmonares no confluyen en el lado izquierdo, y sino que lo hacen por distintos lugares, distintos colectores a través del lado derecho, y eso es una de las malformaciones. Siguiente, ahí tenemos, bueno, lo que hemos charlado. En la siguiente, Jorge,
empezamos a ver, ¿sí?, otro corte, ¿sí?, de las 4 cámaras, donde ahí tenemos un corte que está, ¿sí?, perpendicular y un corte paralelo de las 4 cámaras de corazón, donde podemos evaluar desde distintos lugares las características de esas 4 cavidades que tenemos, ¿sí? En el corte de 4 cámaras que se está al lado de izquierda de la pantalla es un corte apical donde evaluamos las cavidades, las 4 cavidades, las contractilidades de corazones, las 2 válvulas auriculoventriculares, el retorno venoso pulmonar, como decíamos recién, ¿sí? Y particularmente evaluamos lo que es también la ubicación espacial de el ventrículo, si está ubicado a la derecha, es un ventrículo derecho, particularmente por lo que ven aquí arriba en lo que es, hay una imagen que dice MB, que es la banda moderadora. Esa banda moderadora es una de las características anatómicas que tiene el ventrículo derecho para saber que es ventrículo derecho, porque hay algunas patologías que hay una discordancia ventricular donde el ventrículo ubicado a la derecha no es derecho, sino que es izquierda. Entonces, eso es una de los que nosotros tomamos como, digamos, las imágenes que tomamos como referencia para evaluarlo. El otro corte que tenemos al lado es un corte lateral, donde nos sirve también, no solo para ver las cavidades y las características, no tanto lo que es el volumen, sino para ver el tamaño de lo que es la pared, ya sea... Parate, paso diapositivas, Enzo, porque me parece que me quedé atrás. Ah, sí, perdón, venía charlando en la siguiente. ¿Ahí estás? Ahí está, perfecto, ahí están los 2 cortes, ¿sí? Ah, perdón, perdón. Me parece que falta una, Jorge, perdón. A ver, ahí va, ahí estoy hablando. Ah, bien, Ahí bien. va. ¿Sí? Vuelvo a reiterar los 2 cortes donde ahí tenemos, ¿sí? En 2 cortes, un corte paralelo y uno perpendicular, donde evaluamos las 4 cavidades del corazón, pero de distinto lugar, como les decía. En la imagen que está a la izquierda de nuestra pantalla, ¿sí? Vemos lo que es la banda moderadora que les decía del ventrículo derecho, que es lo que nos permite decir que el ventrículo ubicado a la derecha es derecha y se correlaciona con la válvula tricúspide, que también se correlaciona con la aurícula derecha. Del otro lado, en la imagen ecocardiográfica del lado derecho, evaluamos, que es un corte más paralelo, donde evaluamos, más que nada la contractilidad, no podemos evaluar lo que es el volumen, y también evaluamos la función y el espesor, ahí medimos el espesor de las paredes, tanto del septum interventricular como del septum interauricular. También nos sirve para, en este caso, evaluar si hay algunas hipertrofias, algunas miocardiopatías u otras patologías asociadas. Siguiente, Jorge. Dentro de lo que charlábamos recién, de lo que son las venas pulmonares, ¿sí? Ahí llegan a evaluar un corte de 4 cámaras, ¿sí? Y donde vemos que las venas pulmonares se conectan con la aurícula, ¿sí?, que está ubicado a la izquierda en una ubicación posteromedial sería, que da una imagen de cuerno. No es esta es una imagen bien típica, pero si vemos a la siguiente, Jorge, por favor, ¿sí? Vamos a evaluar bien cómo ahí vemos el retorno venoso, particularmente de 2 de las venas pulmonares ingresando a la aurícula izquierda, y ahí se evalúa bien la característica o ese signo que tenemos, que es el signo de cuerno. Viendo 2 de los vasos, uno ya descarta lo que son las patologías severas, en este caso el retorno venoso, como puede ser las anomalías totales. Como charlábamos anteriormente, ¿sí?, el diagnóstico prenatal de todo, siempre nosotros intentamos tratar de descartar las patologías severas que requieran intervención quirúrgica, ¿sí?, a la brevedad en los primeros días de vida. Por eso es importante ir evaluando. Siguiente, ¿sí, Jorge? Por favor, otra imagen, ¿sí?, del retorno venoso, donde vemos las otras venas pulmonares también ingresando a lo que es la aurícula izquierda. En el siguiente corte, Jorge, por favor, es el corte de los 3 vasos, donde particularmente es un corte muy importante, donde evaluamos y vemos, primero y principal, las posiciones de las arterias. En el corte de 3 vasos, ¿qué vemos? Vemos 3 vasos importantes: arteria aorta, arteria pulmonar y la vena cava superior. La arteria pulmonar, sepan que siempre lo mismo que el lado derecho del corazón, o sea, el ventrículo auricular derecha, siempre tiene un tamaño mayor que lo que es la arteria aorta, y
tiene un tamaño menor la vena cava superior. Esos cortes son importantes para descartar ¿sí? Patologías como son las anomalías, transposición de grandes vasos, ¿sí? Y otra patología asociada con los tractos de salidas. Como veremos y vemos en las características en la imagen que nos sigue, Jorge, pasame, ahí está, perfecto. ¿Sí? Ahí vemos cómo es la disposición. Primero, en línea roja es cómo uno ve el corte que tiene que tenerlo, ¿sí? Como ven hacia arriba es anterior, hacia abajo posterior, ¿sí? Derecha e izquierda, como dice bien en el gráfico, ¿sí? La línea roja es el corte que uno toma en la disposición de los vasos, y ahí es donde vemos que la arteria pulmonar siempre, como dije, es la más grande y es anterior, la arteria aorta que queda más posterior, y siempre la arteria pulmonar la vamos a ver más elongada y la aorta más redondeada. Y por debajo, ¿sí? de eso, en posterior y más hacia la derecha, vamos a ver si el corte de la vena cava superior, que la vamos a ver mucho más pequeña, también en forma redondeada. Si vamos a la siguiente, Jorge, vamos a ver las imágenes ¿sí? Ecocardiográfica, donde vemos, como le decíamos, la arteria pulmonar bien elongada, ¿sí? La arteria aorta redondeada y la cava superior. Bueno, acuérdense que la imagen que vemos ¿sí? en esa ecografía ¿sí? lo vemos invertido porque es una imagen ecocardiográfica. ¿Me entienden? Una imagen espejo que estamos viendo. ¿Sí? En la siguiente diapositiva también vemos cómo la arteria pulmonar ¿sí? se ve elongada y se ve parte de lo que es la rama derecha, la arteria aorta bien redondeada en el medio, y arriba, medio ovalado, es la vena cava superior. Esa ubicación espacial, esa disposición y ese tamaño habla de que el paciente no tiene ningún defecto en los tractos de salida, particularmente lo que es la transposición de grandes vasos. Hasta ahí todo bien, vamos entendiendo. Posteriormente, Jorge, pásame la próxima, por favor. Bien. Esta es la disposición espacial que charlábamos recién en un gráfico donde se ve la arteria pulmonar ¿sí? bien elongado, la arteria aorta y la vena cava superior. Y en el medio a veces se ve sí, lo que es el ductus arterioso. Posteriormente, ¿para qué sirve este corte que ya empezamos a ver, el corte de 3 vasos altos? Es una disposición un poquito más anterior a lo que es el corte que hablábamos anteriormente, que nos sirve para ver también el ductus arterioso, que nosotros nos va a servir en cuanto al tamaño, la característica, para ver primero que esté permeable, segundo que esté ¿sí? de buen tamaño y que no sea un ductus chiquitito, y tercero, para ver qué características tiene en cuanto al flujo, ¿sí? para descartar o no cierta patología. Hay algunas patologías, como en este caso las transposiciones, como puede ser la hipoplasia ¿sí? de corazón izquierdo, que hacen que el ductus tenga un flujo ¿sí? invertido o retrógrado, por lo cual también eso nos hace pensar en patologías cardíacas. Bueno, como ven, siguiente, Jorge, por favor. Sí, otras imágenes de lo que es la imagen tanto ecocardiográfica y el gráfico al lado de lo que charlábamos recién, la arteria pulmonar bien anterior ¿sí? y elongada, la arteria aorta bien redondeada y central, y la cava superior, bien digo, bien pequeña y un poco más ovalado. Y entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, como vemos, el ductus arterioso. Siguiente, Jorge. Bien, bueno, hasta ahí un poco es unas generalidades de lo que es las evaluaciones que nosotros hacemos ecocardiográficas con esos 3 vasos, ¿sí? Y esos 3 cortes que tenemos, tanto de 4 cavidades, de 3 vasos y 3 vasos tráquea, que eso nos permiten ver y detectar todo el tema de las patologías. Ahora bien, las cardiopatía congénita la podemos dividir, como bien ustedes saben, en 2 o 3 categorías, o sea, leves, moderadas y severas. A donde nosotros más apuntamos es a lo que son las moderadas o severas. Dentro de las leves y moderadas representan casi un 70 o un 75%. Obviamente son patologías sí, que no requieren un tratamiento urgente, son patologías que tenemos menor detección prenatal, porque a veces hay pequeñas comunicaciones interventriculares, ¿sí? A veces son soluciones de continuidad tan chiquitas que en la ecocardiografía fetal
pasa desapercibido, lo mismo que no solo por el tamaño, sino que a veces por las presiones en el cual uno no puede llegar a evaluar la característica de pasaje, el shunt que puede llegar a ver por esa diferencia de presiones y por lo cual eso puede pasar desapercibido. Desde ya, todas las patologías de las cardiopatías leves o moderadas, ¿sí? Tienen escasa repercusión prenatal, ¿sí? Y desde ya no necesitan un tratamiento urgente desde el punto de vista quirúrgico, sino que en algunos casos pueden necesitar algún tratamiento médico, en otros algún tratamiento hemodinámico y o quirúrgico, pero en todos los casos eventual escasa mortalidad y obviamente el tratamiento no es a corto plazo, sino que es a mediano o largo plazo. Siguiente, Jorge, por favor. En cambio, las patologías severas que representan un 20 o 25%, ahí sí hay una mayor detección prenatal, ahí es donde tenemos que poner el foco, sí, de todo, y donde tenemos que apuntar completamente a lo que es el diagnóstico de este tipo de patología. ¿Por qué? Porque es el paciente donde, sí, ni bien nace, hay que resolver el problema. Por eso el paciente tiene que nacer en un centro adecuado, con infraestructura adecuada y donde tenga todas las disponibilidades de poder resolver el problema en base a la patología y a la complejidad de esa patología, ya sea para un tratamiento quirúrgico o un tratamiento hemodinámico, ¿sí? Precoz, y poder resolver el problema y no agregar un problema extra como es el nacimiento en un lugar donde no tienes infraestructura, donde se va a requerir una o dos derivaciones a través de todo lo que es el sistema, y eso conlleva una mayor morbimortalidad, que ya de por sí la tienen estos pacientes con la patología de base, a lo que nosotros le agregamos. Por eso es donde más apuntamos nosotros, es a la detección de este tipo de patologías. Siguiente, Jorge, por favor. Dentro de lo que son, bueno, un poco acá hicimos una pequeña, digamos, porcentaje de lo que son las patologías, ¿sí? Cardíacas, dentro de las más comunes, la comunicación interventricular, ¿sí? Un 20%, las comunicaciones intraauriculares, el ductus arterioso de un 5 a un 10%, la estenosis pulmonar es de 8 a 10, la estenosis aórtica de 3 a 8%, los defectos de lo que son los cojines endocárdicos, que son los efectos auriculoventriculares, que es el canal auriculoventricular, sea un 4 o 5%. En esta patología es muy asociada a lo que es el síndrome de Down. El canal auriculoventricular se asocia muy, pero muy frecuente, ¿sí? A ese síndrome genético. Bueno, el falot, la coartación de aorta, la transposición de grandes vasos y los distintos tipos de atresias, ¿sí? Representan ya un número bajo, ¿sí? Pero que no deja de ser importante en lo que es el diagnóstico, porque son, en la detección, perdón, y posterior diagnóstico, porque es importante para su evolución y particularmente su tratamiento. Desde ya, esto es un poco una reseña de lo que evaluamos en lo que son las cardiopatías y lo que nosotros tenemos que evaluar como cardiólogos infantiles a el momento de hacer un diagnóstico prenatal, una evaluación prenatal de los pacientes, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Seguimos entonces? Sí, Doc, buen día. Yo le hablo desde un centro de salud, soy médica generalista, Sí, buenos ingresé un días. poquito tarde a la charla. Mi duda es, ¿cómo? Sí, te estoy escuchando. Ah, Mi duda es si la solicitud del ecocardiograma fetal se está pidiendo de manera sistemática para el primer nivel de atención o en qué casos es conveniente solicitarlos. Mira, desde el punto de vista clínico, la primera evaluación, sí, es lo que lo ve el obstetra con las primeras ecografías, donde empiezan a ver algunas, digamos, alteraciones, ya sea desde el punto de vista anatómico o alguna sospecha desde el punto de vista anatómico. ¿Me entendés? Ahí es digamos, el número uno de los pacientes. Hoy sistemático, sí, nos estaba pidiendo a que uno apunta a que sistemáticamente todo paciente pueda llegar a tener algún control ecocardiográfico fetal, ¿cierto? Enzo, quiero acotar algo con respecto a eso. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo va? Muy buena la pregunta. Yo lo que quiero acotar es que nosotros desde la provincia y con el equipo de cardiología de la Horacia hemos hecho capacitaciones en cuanto al corte de los 3 vasos que explicaba Enzo,
para la captación, que eso sí se debe hacer todo ecografista, no el ecocardiofetal que hace el cardiólogo, sino que Exacto. el ecografista va a hacer el tamizaje para que cuando en el corte de 3 vasos haya alguna observación de alguna duda, ese paciente se comunicará con el Hospital Alasia en el caso del centro norte y en el centro sur con el Hospital Centenario, donde se van a hacer, o en algún otro lugar también en el sur, donde se va a hacer un ecocardio por el cardiólogo infantil que va a corroborar o no esa alteración que vea el ecografista en los cortes de los 3 vasos. O sea, eso hemos hecho capacitaciones de ecografistas, lo venimos haciendo en distintos lugares, empezamos por la región Reconquista, después lo haremos también acá en Santa Fe y en la región Rafaela. Pero la charla de hoy un poquito para los lineamientos generales, Cintia. Pero bueno, esa es más o menos la idea, eso quería acotar, Enzo. Bien, Jorge, perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien, bueno, y obviamente un poco entrando ahora en lo que estamos ahora haciendo en Santa Fe. Nosotros en Santa Fe estamos haciendo en el Hospital Orlando Lasia, sí, gracias a todos pudimos aumentar lo que es el nivel de complejidad de las patologías cardíacas que estamos resolviendo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos diciendo en Santa Fe qué cardiopatías no se pueden escapar, particularmente porque es la complejidad, por la mortalidad del paciente y por la gravedad del mismo, ¿sí? Y las patologías que son importantes, en las cuales a veces dan poca sintomatología de entrada en las poquitas horas de vida, pero no se pueden escapar, ¿sí? Son las patologías como puede ser una transposición de grandes vasos, una patología aórtico-ducto dependiente, como puede ser una coartación de aorta, ¿sí? Una hipoplasia del corazón izquierdo, o las patologías pulmonares, ducto dependiente, como pueden ser las atresias, tanto las atresias pulmonares con septum íntegro, las atresias pulmonares con septum, o con 6B, perdón, el ventrículo único con atresias pulmonares, la atresia tricuspidia con atresias pulmonares, ¿sí? El Epstein, la tetralogía de Fallot. Todo eso son patologías que a nosotros no se nos pueden escapar. Primero, ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que apuntar todos los cañones para tratar de, a través, como dijo Jorge, de un tamizaje de la ecografía general con esos cortes y donde empezamos a ver las distintas características que podemos llegar a evaluarlo, ¿sí? Y ahí es la derivación y ahí es donde se tiene que poner, ¿sí? Una serie de objetivos para tratar de que este tipo de patologías, ¿sí? No lleguemos tarde, como a veces puede pasar, ¿sí? Y donde el riesgo, la mortalidad aumenta muchísimo en la medida que van pasando más y más el tiempo. Particularmente voy a hablar de 2 o 3 ¿sí? Patologías de estas características y en base a lo que podemos evaluarlo ecocardiográficamente fetal para ver las características. No quiero que vean con la imagen que les voy a mostrar, que tengamos que evaluar las imágenes simplemente para ver cómo se pueden ver. Jorge, siguiente. Sí, yo lo que acoto, que Sí. vuelvo a repetir, ¿no? Lo que estamos haciendo, esto es una capacitación que está orientada a médicos generales, a neonatólogos, a Claro. pediatras. O sea, la idea es que ustedes sepan que esto se debe hacer y que hay un tamizaje en el corte de 3 vasos que va a ser el ecografista. Enzo, un lineamiento general de las cardiopatías para que tengan una idea general. Por supuesto que no se va a tomar conducta y si el neonatólogo tiene que tomar conducta, se van a tomar dentro del ámbito de la terapia neonatal y no está esta capacitación destinada a ese tipo de formación. ¿Se Coincido. entiende, no? Sí, coincido. Por eso mismo, ahora fíjate, vamos a chequear después en lo que te voy diciendo, que para que vean en qué situaciones uno puede evaluar en base a los 3 vasos y en base a los cortes, qué características podemos llegar a evaluar y verlo. Por ejemplo, siguiente, Jorge, ahí está. En la transposición de grandes vasos, el diagnóstico prenatal, por ejemplo, como charlábamos antes, hay un defecto donde los vasos salen en forma invertida, por lo cual el corte de los 4 cámaras no vamos a ver nada, sino porque vamos a ver 4 cavidades bien formadas y bien desarrolladas. Ahora bien, en el corte de los
tres vasos que vamos a ver que el vaso que estaba anterior, que dijimos que era la arteria pulmonar, es un vaso que está elongado, pero no se bifurca, por lo cual no es el vaso pulmonar, sino que el vaso pulmonar está en la parte medial, ¿sí? Y eso es lo que nosotros nos tiene que llamar la atención desde el punto de vista de la ecocardiografía normal, y eso generar dudas, y esas dudas, ¿sí? Generan una derivación para una sospecha diagnóstica y eventual confirmaciones, ¿sí? Ahí vemos, bueno, imágenes ecocardiográficas de lo que es, ¿sí? la transposición. Jorge, si querés ir pasando para no hacer perder tiempo, pero es un poco los cortes. Siguiente, Jorge. La coartación de aorta. ¿Sí? Siguiente, por favor. Otra más. Ahí estamos. La coartación de aorta, el diagnóstico perinatal, es una de las patologías más difíciles, ¿sí? de evaluar. ¿Por qué? Porque da una alta incidencia de falsos positivos y falsos negativos. En general, el diagnóstico de la coartación de aorta es un diagnóstico, ¿sí? que es presuntivo y se debe confirmar o descartar una vez que el paciente nace. ¿Por qué? Porque tras el cierre del ductus, que en aquel momento intraútero está abierto, ¿sí? puede llegar a dar falsos positivos, como pequeñas muescas con aparición de turbulencias, ¿sí? a nivel de la zona ísmica, en la zona donde el ductus se conecta con la arteria aorta, y a veces puede llegar a dar ya sea o tal falsos positivos o falsos negativos. Incluso a veces la ecografía, como es, o veces